Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Debí sacar más fotos, el podcast de fotografía y otros rollos, junto a Néstor Álvarez y Sol Montero. Hola Néstor. Hola Sol, ¿cómo estás? Nuestro saludo oficial. Nuestro saludo oficial. Bien, pues nuestro último capítulo. Último capítulo de la temporada, porque esperamos volver en gloria y majestad. Si la gente lo pide, le vamos a dar al pueblo. Le vamos a dar al pueblo lo que pida. No sé, bueno, sabemos que ha estado lento la cosa y queremos que nos vea a nosotros así. Yo me imagino así como que mucha gente viéndonos, pero la verdad que sabemos que ha estado bien lento, así que apóyennos. Si esto lo están viendo en diferido varios meses después, porque esto va a quedar ahí para la posteridad en el internet, síganos igual nomás, pues no importa que lo hayamos hecho muchos meses antes o haya sido publicado muchos meses antes. Claro. Así que seguimos aquí. Sí, pues, oye, ¿de qué vamos a hablar en el último capítulo de un tema polémico. Un tema interesante. Interesante y polémico. No, esta vez no es ni tan interesante. No sé, no es tan polémico en realidad. No sé, interesante puede ser, pero polémico no lo es. Claro. Pero sí es una reflexión, en cierto modo. Yo siento que es más que nada más filosófico. Sí, más filosófico, más reflexivo, más como ponernos a pensar qué es lo que se está fotografiando y qué es lo que se está mostrando. Uh-huh. Y bueno, es como la vida que queremos parecer. Claro, la fotografía cotidiana en general, no como, porque tengo como nociones como existe la fotografía callejera, también existe la fotografía del cotidiano que se documentaliza un poco, pero esta es como, ¿qué es lo que fotografía la gente que no es fotógrafo? ¿Me cachai? Claro. Que tiene un dispositivo, que puede tener una cámara también, pero qué cosas nos están atrayendo y por qué también estamos fotografiando, ¿entiendes? Claro. Porque yo creo que a lo largo de la historia no todos se han convertido en fotógrafos que exponen, pero sí todo el mundo ha querido contar algo con nuestros... Claro, al final de cuentas es como qué es lo que queremos mostrar, por eso es la vida que queremos parecer, así como para variar, llevándonos un poco a la historia. Sí. George Eastman, que inventó la cámara, la Kodak, cuando inventó la cámara de rollo en 1888, pues sí, 80, creo que es la patente, o 1881, no recuerdo cuándo sacó la patente ya, pero en esa época fue, digamos, como quizás la primera oportunidad que tuvieron, y estoy hablando igual de gente que tenía el poder adquisitivo, claro, para tener una cámara fotográfica y comprarse el laboratorio y hacer todos los procesos. Pero él inventó un sistema que era una película en rollo. Entonces estaba esta cámara chiquitita, que era una cajita solamente con un pequeño objetivo, un lente chiquitito, y la película de rollo que te permitía hacer 100 tomas. Y eran, claro, unas fotos preciosas porque eran redonditas. Claro. Porque no tenía... ¿cómo se llama la parte de atrás de la cámara? Hace siglos que no hago clases, se me olvidó. La gente bueno, pero no recortaba, no se recortaba, digamos, la entrada del lente. Entonces la entrada del lente, que es redondo, pasaba tal cual. Y la imagen entonces era redonda. Y ahí, por primera vez, la gente pudo fotografiar, porque además era gelatina, entonces era más rápida, tenía un obturador que no había que estar calculando el tiempo, sino que la cámara en cierto modo hacía todo sola. De hecho, el eslogan de Kodak era: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto, porque tú llevabas después tu rollo a una tienda y en la tienda te lo revelaban. Y ahí fue la primera vez que la gente empezó a hacer fotos de su vida cotidiana. Claro. Ya no tenía que ir a un estudio fotográfico para retratarse, no era el fotógrafo documentalista que andaba como con 40 kilos de equipo, así la cámara de cajón, claro, el trípode, el laboratorio a cuestas, ¿cachai? O sea, como toda una complejidad, y un cuarto oscuro también a cuestas, toda una complejidad para hacer una foto, ¿cachai? Entonces, claro, hablar del cotidiano antes de 1880 o antes de la aparición de Kodak no tiene mucho sentido, sí, porque... No, incluso siento yo de que era como... No, y además que el cotidiano en un principio también se quería retratar, pero también era bastante elitista, lo mismo que hemos comentado ya a lo largo de varios episodios, de que
al principio el acceso al aparato fotográfico era bastante difícil. Pues entonces eran personas que tenían plata para poder hacerse fotos o hacer fotos. Ahora, igual en este primer inicio también no era muy barato, o sea, estamos hablando... Y ahora tampoco. Claro, no, pero el valor de la cámara y el valor como del proceso de revelado era casi como un sueldo. Sí, bueno, ahora. Sí, yo sé, me imagino que es como alguien querer hacer una película. Sí, ahora, súper complejo. Bastante. Entonces, bueno, pero la gracia de esto es que empezó a desarrollarse rápidamente. Entonces, a mejorarse de alguna manera, a mejorar las películas, a mejorar el acceso a la película, la rapidez, la gelatina, las emulsiones empezaron a ser más rápidas. Entonces, tenemos que a principios del siglo XX ya tú podías hacer fotografías de tus cumpleaños, de tus vacaciones, no sé, pues de paseos, cosas así de la familia, ¿cachai? De los funerales que hablamos alguna vez también. Y cada vez empezó a ser más y más y más recurrente, ¿cachai? Porque la gente cotidiano. Se dio cuenta que es como algo que también hablamos en uno de los... Mira qué bonito ir repasando todas la memoria, que fue eso, que nos dimos cuenta que era una forma de registrar instantes y los momentos Kodak, como se decía antes. Sí, de ahí sale, justamente. Era como eso, inmortalizar todas estas cosas bonitas que le pasaban a la gente, la primera guagua, la segunda guagua y así, todas esas cosas. Yo siento que no ha cambiado mucho, ha evolucionado, se ha transformado un poco, pero en esencia sigue siendo lo mismo, ¿me entiendes? O sea, como la forma en que nos vinculamos con eso, siempre es querer eso. Y ahora ya, bueno, no sé si va... Lo que cambió ahora, digamos, con la aparición de las cámaras digitales es que, y de la incorporación de cámaras a los teléfonos, es que ahora hasta un niño, no sé, se democratizó de 5 años, en exceso. Sí, pues hasta un niño de 5 años tiene acceso a una cámara fotográfica y a fotografiar sus juguetes, sus cosas, sus compañeros, sus mascotas, o sea, si antes era como algo exclusivo como de los papás, ¿cachai? Como que los padres tenían como el dominio de la cámara, ¿cachai? Sí. Eran los fotógrafos y de vez en cuando a uno le pasaban la cámara para que hiciera 2 o 3 fotos. Pero también había que tener plata para revelar el carrete, ¿cachai? La película y después ampliarla. Ahora ya no. Pero ya ahora haciendo como lo mismo que estaba hablando, como haciendo como el paralelismo y la analogía, porque es cosa de que hagamos el ejercicio de que agarremos nuestros aparatos celulares, que es donde más estamos registrando nuestra cotidianidad. Es como, ¿de qué tenemos? Pues yo tengo gatos, perros. Yo tengo plantas principalmente, mis gatos también, pero son medios esquivos, no son tan modelos, mis hijos jamás. ¿Viste? Todo bueno, quizás lo hiciste ya hace un par de años atrás, cuando podías y lo podías controlar más. Claro, lo que menos tengo en mi teléfono son fotos de mis hijos. Y yo, de mi familia tampoco, o sea, me mandan fotos de mis sobrinos y todo así, pero después se va. Yo creo que sí, es que lo habíamos comentado fuera de cámara, de que ese ejercicio del registrar cosas para la posteridad ya como que se está perdiendo también, como de que no sabemos discernir o elegir qué momentos son especiales. Ahora nos llenamos, nos saturamos y cuál es una foto que sea realmente significativa. Todas nos parecen significativas porque claro, es nuestro perrito, es nuestro gatito, pero ¿qué la hace distinta de otras fotos de perro, otras fotos de gato? Sí, y como que, no sé, yo tengo esta sensación, que una sensación nomás, porque no tiene ningún estudio detrás. No, las mías tampoco, así que... De que, no hablo por mí, sino que por lo que veo en las redes sociales, de que como que hay una tendencia a hacer fotografías que puedan transformarse como en, no sé, o en memes o en virales, claro. Entonces como que buscamos la foto del gato en una situación ridícula. Sí, eso, por ejemplo, mis hijos de repente, no siempre, pero muy de vez en cuando. Me mandan una que otra foto, ¿cachai? De nuestros gatos en situaciones absurdas, cómicas, como claro, el negro así con su tremenda panza, ¿cachai? Sí, pues no, yo también, yo como la gata metida dentro de una bolsa, se metió en alguna cosa como divertida, que sí, yo digo, tienen un valor estético. Yo generalmente también, yo soy fotógrafo y quizás no sea redundante decirlo, pero
trato de buscar una buena luz, que le brille el ojito de manera especial, que le llegue el solcito de cierta manera, claro. ¿me cachai? Yo Que creo el perfil del gatito se vea claro, perfecto. pues me cachai, yo voy a esperar un par de segunditos más para conseguir. La mariposa Claro, en la nariz. o sea, me gusta el instante decisivo también de crear algo chistosito, que va a ser único, que si se dio una vuelta de carnero, se quedó enredada en unas lanas y no sé, Claro. lo voy a hacer. Sí. De ahí como salga. Pero en general es eso. Po. Pero después, viendo como también esta evolución, desde que cambiamos a la era, o sea, llegamos a la era digital, y la era digital vino no solo con el cambio del soporte, del aparato fotográfico, sino también donde mostramos Sí. las fotografías. ¿Me caché? Porque en nuestra era analógica, en los 80, 90, éramos los álbumes donde se mostraban o donde se guardaban esos recuerdos. ¿Me cachai? Sí, hablábamos esto de que nuestras madres, personas que llegaba a la casa, agarraba el álbum y les mostraba las fotos. Hay peluche así, mostrando las presas sí. y a poto pelado. Sí, no, y mi mamá, ponte tú, perdón madre, separó los álbumes, ¿cachai? Como por que, hijo. Sí. Mi mamá sí, pues también tiene álbum por cada hijo, ¿no? Claro, que al principio era como la historia familiar, ¿cachai? Yeah. Entonces era como desde ella con mi papá cuando se conocieron, ¿cachai? Así como jóvenes, después nosotras guaguas, y así pues íbamos creciendo y tú podías como reconstruir la historia familiar, ¿cachai? Por los álbumes, que tenían números. Mi mamá es bibliotecóloga, por lo demás, entonces. Pero después le dio, porque como claro, ya no sé, pues de aburrida, sacó todas las fotos de todos los álbumes y empezó a hacer montoncitos. ¿Cachai? Yo las tengo así. Yo saqué todas las mías de todos los álbumes. Entonces tengo fotos donde aparezco yo. Y yo tengo un álbum donde salgo yo y yo digo, ¿para qué quiero yo un álbum con mis fotos? ¿Cachai? Como, no sé, como que lo lógico sería yo tener un álbum con los otros miembros de mi familia, ¿cachai? Pero no. Mi mamá nos encargó de regalarnos a cada uno de nosotros, ¿cachai? Fotos con sus vivencias. Sí, claro. Es que yo creo que alguien lo va a mirar. Yo lo veo desde esa perspectiva. Yo tengo una, porque conozco mucha gente, o conocemos, que ha utilizado, también lo mencionamos en otro episodio, ¿viste? Estamos linkeando todo, el álbum familiar, porque han ocupado sus fotos, o las fotos que hicieron, que no hicieron ellos, o ellas. Claro, fotos que existían. Y las utilizaron en su trabajo fotográfico. Yo recuerdo un momento hace unos años atrás en que la temática, pero transversal así, pero de todo el mundo, hace unos 15 años atrás, pero era el álbum familiar. Todo era el álbum, todo era el álbum familiar y todo era recopilar así como vamos a ir a, no sé, al cerro no sé cuánto y vamos a hablar con los vecinos y que nos traigan fotos de su álbum familiar y vamos a reconstruir la historia de... Y todo era, como una obsesión como con la cosa patrimonial, como en el álbum fotográfico. Te faltó una palabra que le encanta a la Connie, el territorio. Sí, vamos a ir al territorio a buscar el álbum familiar. Es que yo creo que bueno, él es el único como, claro, entiendo el valor patrimonial de eso, porque era la única forma de que gente común y corriente mostrara que eran cada quien, no estamos hablando de valor estético, que habitaban en el territorio claramente. Porque yo he visto fotos de este barrio de hace 20, 30, 40 años atrás, tienes casi 70 años, pero claro, pues cómo va cambiando la geografía, cómo va cambiando el entorno, que eso también es súper rico de ver. Mi mamá siempre como me dice, oye, te dije a ti que sacar, porque veía que iban cuando estaban soterrando el metro en el centro de Viña, y mi papá trabajaba justo frente ahí en la calle Viana. Entonces decía, cuando pasaba el tren por arriba, decía, sácale, porque lo van a sacar un día y después esa foto la vaya a poder vender. Es como, nunca le saqué foto, porque todavía, porque cuando nosotros estudiábamos, o sea, cuando yo estudiaba en el Incasea todavía pasaba el tren por arriba, pues. Sí, fue como en el año como 2002, o no sé. No. Mucho antes. Sí. Ya lo habían sacado, entonces, yo estoy mintiendo. Entonces, es que la calle detrás de la Viña, es que siento haber estado parado como mirando ese... Pero yo tengo recuerdo de cuando yo iba a hacer clase al Incasea, no pasaba directo el colectivo. Sí, no, tienes razón. No, pero no fue mucho antes. No fue mucho antes. Sí, tiene que haber sido por el 95 puede ser. para después, tirando para el 99.
Sí, yo creo que fue antes del 2000. Sí, no, sí, eso puede darte, lo buscaremos, o búsquenlo ustedes en Google, sí, no sé, hagan alguna cosa por nosotros y después nos pueden comentar cuándo pasaba. Pero he visto hartos videos que han salido ahora de cuando el tren pasaba por arriba. Bueno, pero es que hay una tendencia a reconstruir como un poco la historia. No quiero caer como en que empecemos a conversar de la memoria, pero sí hay una tendencia como a reconstruir la historia como con imágenes del pasado. Y eso también tiene que ver como con esto del cotidiano, como de enfrentar el presente con el pasado. Y de hecho hay esta cosa, no sé si solo en Facebook o a lo mejor creo en Facebook siempre aparece así como presente pasado, y como que te ponen una foto así que tú subiste, no sé, hace un tiempo atrás, y es como que la gracia es que tú entres en el juego y pongas una foto de ahora. El tren de los 10 años. No, pero como hablando respecto del cotidiano, es eso también, porque muchas de las fotos... ¿Qué tren de los 10 años? De cuando uno se mostraba hace 10 años atrás, que también tenía que subir una foto. Yo nunca he seguido esos trenes, otros trenes he seguido, pero el tren Chucuru. Pero no, esa tendencia no me llegó. Porque además no tengo muchas fotos mías. Tampoco tengo muchas fotos mías. Entonces, esto me parecía como respecto del cotidiano, que se ha hecho como parte también de un ejercicio artístico o de rescate del cotidiano, de qué es lo que hacía, qué es lo que comía la gente, a dónde iba, qué lugares frecuentaba. He visto fotos del centro de Viña, por ejemplo, distinto, cuando era como un gran bulevar, ¿me cachai? Muchos almacenes, ahora puro mall chino nomás. Nada con los chinos, pero la realidad, en farmacia y mall chino. Antes había como variedad de locales pequeños, ¿me cachai? Claro, después con la llegada del capitalismo desmedido, llegó el mall a instalarse, ahí todo en un lugar. Entonces, claro, rico y todo, poder comprar todas las cosas y todo, pero piénsenlo bien, ¿y cuál afectó el resto de la economía en la ciudad? Pues, ¿me cachai? Entonces... No, y el habitar la ciudad, ¿cómo la habitas? Porque de hecho, si tienes todo concentrado en un puro lugar, obviamente que ya no vas a recorrer las calles. Sí, por una cosa práctica, vaya a ir a un solo lugar a comprar todo lo que te haga falta. Y antes era como entretenido, porque me acuerdo que se hacían incluso ciertas dinámicas en ciertas épocas del año, en el verano, en la Navidad, y yo siendo niño, ir a tomar helado al Samoyedo, o el trencito que pasaba en la calle Valparaíso en la época de navideña. Viña Marino, sí, yo soy del interior, ¿no? No venía ahí para acá, pero es que venía poco. Pasaba un trencito con el viejo Pascuero, imagínate. Había un... no, sí, y ha cambiado. Y esas cosas son interesantes de revisitar y ver de cómo ha cambiado la estructura. Y entonces, bueno. Claro, pero eso es como al final un ejercicio como casi sociológico, sí, ¿cachai? Como de revisitar la memoria, de encontrar el patrimonio en cosas que pasaron hace 30 años atrás, ¿cachai? Claro. O incluso 15 años atrás. Pero es que ahora eso mismo que estás diciendo, antes ¿en qué plataforma se mostraba eso? Era solamente o en álbum, o en el diario, o en situaciones. O de repente que a algún artista se le ocurría como gran proyecto de arte, ¿cachai? Voy a recopilar estas historias. Por eso te decía, yo vi mucho proyecto esto de la memoria del álbum fotográfico, del álbum familiar. Era como, claro, un proyecto casi de arte, o sea, voy a recopilar las fotos y yo, fotógrafo, voy y hago fotos ahora en la actualidad de la misma gente que me presenta su foto. Y de hecho, hubo también esta tendencia como de rehacer las fotos como antiguas, ¿cachai? Como incluso tenía un pedacito del lugar y ver cómo se cambió mucho la geografía, la estructura, todo eso era como bien interesante de ver. Y yo creo que es un ejercicio que se puede seguir haciendo a perpetuidad siempre, porque van cambiando. Yo digo, ahora, como hablamos hace unos minutos, el álbum, no solo el álbum familiar, sino el álbum fotográfico pasó a ser las redes sociales, ¿me cachai? Y ese fue el gran salto que dimos, y que también se puede analizar como otro fenómeno sociológico, porque también nos comportamos de una manera distinta, porque nos dimos cuenta que en el álbum familiar analógico era el living de tu casa el lugar donde lo exponías, donde traías una visita, donde te ponías a revisar esas cosas. Ahora interactúas con gente que no conoces, o con gente que conoces pero no está sentado, entonces hay una intencionalidad de querer ser visto, ¿me cachai? Que eso yo creo que cambia y también un poco de qué es lo que quieres mostrar, porque
cuando teníamos este álbum familiar o este álbum fotográfico con película, eran bien cuidadas las imágenes. Sí. Era como que uno no hacía 20 imágenes de la misma cosa, porque se te iba el rollo, ¿cachai? Tú hacías como la foto de este momento, la foto del otro momento. Soplando las velitas. Claro, y eran como momentos como particulares y ya de vez en cuando se repetía una foto, ¿cachai? Pero al final ponía lo que fuera, incluso así si estaba desenfocada, si estaba oscura, lo mismo también, movía, sí, ¿cachai? Porque no había esta cosa como ilimitada de las imágenes. Ahora, como bien dices tú, o sea, nuestro álbum fotográfico pasa a ser las redes sociales. Claro. Y uno encuentra de repente, no sé, o sea, hay distintos tipos de, yo he visto como distintas publicaciones, hay gente que publica, no sé, un par de fotos, hay otros que te publican, no sé, todo lo que hacen, ¿cachai? Entonces te suben, no sé, 100 fotos, no sé cuánto aguantan las redes sociales. No, infinito. Ya, ponte ya 70 fotos, una publicación con 70 fotos, y de repente tú ves 10 fotos iguales, porque como que no logran como decidir que dejar una, ¿cachai? Como que tienen que mostrarlo todo y uno dice, pero ¿por qué? ¿Será necesario? Sí, no, y yo he visto perfiles de gente que es como la misma foto, y yo digo, y no es la misma foto, es el mismo encuadre, en la misma lugar donde te ponen la ventana, y es generalmente, porque ahí vamos a hablar también un poco sobre el ejercicio del autorretrato en esta modernidad, en la bien conocida selfie. La misma pose, sí, como... Para la misma cuestión, claro, yo creo que uno entiende como qué lado es mejor y todo eso, y te vas a poner para donde te gusta, pero es como dale con la misma foto, y es como, claro, sociólogos podrán ayudarnos y decirnos con mejor entendimiento, o quizás todavía se está analizando y estudiando el fenómeno de qué busca la gente con mostrarse, ¿me cachai? Yo digo, buscan aprobación, lógicamente, buscan ver visibilización, porque claro... Pero es como lo mismo que cuando, o sea, como, ¿te acuerdas? Ya, el fenómeno de la cámara Kodak. La gente ya tenía acceso a la cámara, obviamente seguimos pensando en los más adinerados, y se empezó a gestar esto de la fotografía de viaje, que nunca hablamos de la fotografía de viaje, pero que es interesante porque la gente tiende, y todavía, a sacarse fotos frente al monumento, frente a la cosa, ¿cachai? Yo aquí, en vez de sacar fotos del monumento. ¿Por qué? Porque si tú sacas fotos del monumento, en teoría es como que te la podrías haber conseguido, ¿cachai? Entonces pero tienes que decir, yo en la Estatua de la Libertad, yo en la Torre Eiffel. Este autorretrato, y lo mismo pasa, yo siento, como con todo esto, este fenómeno de las redes sociales, es como... ya no es tanto el yo estoy aquí, o sea, igual yo sé que hay gente, sobre todo los influencers, que es como, en mi viaje a Dubái, mi viaje a no sé dónde, que a lo mejor ni siquiera están, porque ahora con la inteligencia artificial Néstor me ha mostrado que puede hacer cosas. Podemos viajar sin haber ido. Claro, y podemos ser personas que no somos, pero claro, lo que tú muestras finalmente es como quién soy, qué como, qué hago, o sea, que mi vida es súper feliz, que me gusta, o sea, que mis intereses son estos, ¿cachai? Y que mis como propiedades, pero no estoy hablando como de vivienda, sino que como las cosas que son propias mías, son estas, ¿cachai? Claro, mis pertenencias. Gracias por la palabra. Entonces, sí. Estoy en una etapa en mi vida en que se me olvida. No, yo también. No, pero es eso, la gente busca con esa necesidad también como, y claro, valga la redundancia, el sentido de pertenencia, de estar en un lugar donde otros comparten sus cosas, y quizás también es como un checkpoint, para decir como una lista de cosas que uno tiene que cumplir para llegar a tener cierta validación social, ¿me cachai? Es como... Ahora, yo no quiero desmerecer, por ejemplo, que hay gente que de repente que lo hace genuinamente, que lo hace porque en realidad necesita compartir esto con alguien, ¿cachai? Que a lo mejor en su círculo cercano en estos minutos no tiene con quién, y como que necesita esa validación. O porque, no sé, tiene a su papá en otro país o en otra región y quiere compartirle, ¿cachai? Como se diluye un poco. Tú podrías mandárselo por mensaje directo. Claro, pues a eso voy, porque lo podrías mandar por el WhatsApp privado y no estar exponiendo, porque, claro, ya lo hablábamos en otros
también sobre los peligros de exponerse, sobre todo los niños, claro, todas esas de cosas. todo lo que pueden hacer con solo la cara de cualquier persona. Entonces eso es como... No, y yo siento que también llegamos, que ahora lo estaba revisitando, es como que también me decía ¿cómo se llama? Wing Chun Hul, si me equivoco. Wing Chun Hul. El filósofo surcoreano avecindado en Alemania, que él también, pues, de la sociedad del espectáculo, pues, ¿me cachai? De esta necesidad de la gente de querer mostrar como, o sea, del cotidiano nos saltamos a esta cosa como de la espectacularidad de la vida, ¿me cachai? Claro, como de que la vida tiene que ser espectacular y tienen que pasarte grandes cosas y como que todo tiene que ser así grandilocuente. Sí, como que tú te tienes que despertar con un amanecer maravilloso y tu desayuno tiene que ser así como de campeona, como claro, súper proteico. No, y además que tiene que ser aesthetics. Imagínate si hasta empezamos a incluir en nuestro vocabulario ciertos códigos, ciertas palabras que tienen que ver con eso mismo, que definen esa visión de esa... Yo te conté porque mi hijo, estaba en cuarto medio, una infidencia familiar. Y claro, su último primer día de clase, les preparamos, le prepararon un diario mural con todas las, ellos tenían que, uno tenía que mandar una foto del primer día de colegio, de la vida de ellos, ¿cachai? El primer año, el kinder. El kinder principalmente, como que lo más que pidieron kinder, no tanto de la sala cuna, porque todos eran unas guaguas que fueron a sala cuna y algunos no fueron, pero el primer día de kinder por lo menos. Claro, el hijo de la fotógrafa, todos sus compañeros le decían, el único estética aquí, la única foto estética es la de él. Porque yo obviamente tenía una foto del primer día que no me gustaba tanto, entonces así como la típica, así como, no sé, media oscura, porque el kinder era oscuro, ¿no? Entonces claro, yo escogí una donde se viera mucho mejor arriba de un tronquito, ¿cachai? Como jugando. Entonces claro, la foto estaba como bien hecha porque yo no podría haberle mandado una foto que no me gustaba. Claro, a diferencia yo que tengo las fotos del primer año, la única que tengo es algo como mi maletita, pero es cero estético, porque ahora que la analizo, porque de hecho la compartí en una yo no tengo fotos del primer día. Y salgo atrás, el patio de tierra, sale un montón de basura, imagínate, yo estudiaba en el colegio ahí en el Sausalito, mucho coco de eucalipto, me cachai, atrás, un montón de señoras, voy a decir, para no decir viejas, atrás así como unos trolls ahí. Entonces pues yo digo, claro. Mira, lo más terrible de todo es que esas mujeres que seguramente eran mamás de otros niños deben haber tenido como 30 años. Sí, no, menos, ¿me cachai? Entonces te lo voy a mostrar y yo digo, bueno, después la traté de editar y la dejé como más limpita con la inteligencia artificial para hacerla aesthetic. Pero claro, entiendo completamente. Yo digo, le era un fotógrafo profesional, porque esa no la hizo mi mamá, y eligió el peor lugar para ponerme ahí con un chemeo de los escombros. Esa cuestión les da lo mismo, pero sí, mira, a los papás finalmente, yo me he dado, tú también te tienes que haber dado cuenta, pues, que en estas situaciones, como primer día de clase, graduaciones, actos conmemorativos de lo que sea en el colegio, da lo mismo como salga el cabro chico. Sí. Así es como es como por el instante que estuvieron en ahí. Es como, ¿cómo se llama el monito que tenía un ojo de Monster Inc? El Mike Wazowski. Cuando se veía en la portada de la revista, era como, estoy en la portada, da lo mismo como salga, no importa que no se vea, ¿cachai? Si sale el pelo, está mi hijo ahí, ¿cachai? Ese de atrás, todo eso, entonces lo compran igual, ¿cachai? Entonces al final todos estos fotógrafos que hacen estas imágenes así como de... No son tan fotógrafos, la verdad. Bueno, pero... Sí, hacen fotografías, sí, también. Si no vamos a discutir y vamos a pelear con si no nos vamos a echar todo un gremio. Finalmente saben que como que en cierto modo tienen la pega segura. Sí. ¿Cachai? Porque no importa cómo salga la persona. O sea, de hecho yo recuerdo en mi fiesta de graduación de cuarto medio, yo ya tenía mi cámara fotográfica. Entonces me acuerdo que como que íbamos entrando, porque la fiesta de mi colegio fue como en el Casino de Viña. Íbamos entrando y yo no pesqué al fotógrafo, pues yo pasé de largo, ¿cachai? Pero mi papá igual compró la foto y yo me veía horrible porque yo pasé caminando, o sea, no me detuve, ¿cachai? Era como que me fotografiaran porque yo andaba con mi cámara, ¿cachai? Entonces yo quería una foto mía, ¿cachai? Hecha por mí.
Pero claro, mi papá igual compró la foto, porque aparezco, ¿cachai? Aparezco caminando así como cero glamour. No, yo también tengo muchas fotos que compraron, como dices tú, no por la necesidad, sino porque era la foto, ¿me cachai? Y como que casi, estos fotógrafos también, el que estuvo alguna vez en mi colegio, que quizás sigue estando, no sé, evolucionó. Sí, porque estos personajes como que son eternos. Tenían el monopolio, ¿me cachai? Sí. No había nadie más que y no cobraban barato, me acuerdo yo digo, si imagínate, nosotros fuimos poco perspicaces en habernos dedicado a la fotografía más, tratar de hacer todo más estético y más bonito, porque estos fotógrafos yo no digo que sea poca pega, porque igual es harto y todo, están como 500 cabros chicos y todas las cuestiones, tampoco podéis estar como media hora por cada cabro, tenéis que ser eficiente y rápido. Ahí lo que se pide no es ¿cómo se llama? Se pide rapidez y no calidad. Claro, sí, eso es así. Entonces bueno, esos fueron como la versión analógica de lo que ahora también, como te digo yo, en las redes sociales. Y ahora podías hacer esa elección, podías discernir y buscar que tu hijo en el primer día de clase, que la foto que tú le haces con el celular salga con el ojo abierto, por lo menos. Yo podía hacer como, no sé, 100 fotos si quería, ¿cachai? Porque además como que quizás en algún minuto era un poco así como ya vamos a tener un fotógrafo, porque obviamente no todos tenían cámara, ¿cachai? Y después, bueno, no sé, en algunos colegios como para que no estuvieran todos los papás ahí aglomerados, ahora al final no podía, o sea, todos tienen teléfono, ¿cachai? Claro. Todos, de hecho, los cabros, los adolescentes, se hacen fotos ellos en su primer día, ¿cachai? Las suben y tienen sus propios grupos, ¿cachai? Tienen como su propia manera de comunicarse, pero claro, yo no quiero, como en cierto modo, no quiero que suene como despectivo el hecho de la necesidad de la gente de hacer fotos y de subir fotos, sino que es como como decías tú, como pensar lo mismo que decía este filósofo, o sea, como cuál es porque hay como ahora una tendencia, o es el espectáculo, ¿cachai? ¿Cuál es el móvil? Claro, como que la foto súper aesthetic, como decís tú, que es como que tiene que ser perfecta y me tengo que ver así como que voy, no sé, voy a comprar a la esquina, pero es como que si me voy a pasear por una pasarela en Milán, ¿cachai? O sea, como que... o yo he visto el otro extremo, que es como que da lo mismo, como que no importa, como que la gente, no sé, hace o videos o fotos, ¿cachai? De cosas que está haciendo en su casa, ya sea cocinando, cambiándose ropa, porque muestran ropa que se compraron o qué sé yo. Cero preocupación por lo que hay alrededor, ¿cachai? Es como estoy en mi casa y me importa un comino cómo se ve. No, y además que, por ejemplo, hay gente que se hace esas famosas selfies, se la hace en el baño con todo. Y literalmente aparece todo y está encima la saqué como más de arriba y te sale el water con un grullo ahí. No me ha tocado eso, pero sí. No, yo la he visto. Pero sí, claro, es como... No, nadie que conozca, así que no se preocupe, no voy a estar... Pero claro, pero esta cosa así como de que hay como un o exceso de cuidado, ¿cachai? O una despreocupación total, así como de es mi vida y yo muestro lo que quiero y nadie me puede criticar por lo que, como que ya no hay decoro, así como diría mi madre. No, y después tú también tratas de entender ciertos códigos estéticos de, por ejemplo, que alguien que es un código estético, como ese descuido, ¿me cachai? Lo veía en algunos jóvenes, particularmente jóvenes, como que esta cosa como cool, que te sacan, no sé, la foto de un papel de helado en una esquina, ¿me cachai? Un par de zapatos así juntos en un tierral, y yo digo, ¿qué quieren? Una hoja de papel, un boleto de micro. Yo digo, como, ¿qué estoy fotografiando? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero, la suben, porque yo digo, atardecer lo entiendo, un paisaje así bonito, urbano. Pero no, porque mira, Brassai, en la época 1924, en pleno surrealismo, hizo una serie en París de los objetos encontrados, los Je trouvé. Mi francés es pésimo, pero el objeto encontrado, y que básicamente en el manifiesto surrealista tenían como esto de que una obra de arte, ¿cachai? Era algo que estaba hecho al azar. Claro. ¿Y qué más azaroso que una basura encontrada ahí, ¿cachai? Que un chicle pegado en la parte de abajo de una silla que tú lo ves y tiene una forma escultural. Claro. ¿Cachai? Entonces Brassai hacía ese tipo de cosas, que el boleto de micro que tú doblas de manera inconsciente, ¿cachai?
y tienes guardado en el bolsillo. Lo sacas y el boleto tiene unos dobleces y unas particularidades. Oye, ¿no? Y si no lo ves tan tirado a las mechas. Yo me gané el cepillo lo echáis ahí y te queda una obra de fotografía. Yo me gané un concurso de fotografía del Balmaceda Arte Joven, con una foto de un papel de diario doblado y bueno, igual tenía su caché, era buena luz, lo hice en proceso cruzado y estaba el papel arrugado. Busqué la parte que decía como la guerra, no sé, escrito en y recorté un pedazo aparte que decía verdad y lo pegué así como en medio. Sí, Dada total lo tuyo. Todo, pues. Y esa cuestión les pareció como el epítome de lo cool, no sé, y yo digo, sí, estaba es muy bonita y muy, no sé dónde tengo que buscar esa foto, muy estética, pero claro, que yo quería decir ese mensaje, pues como por ejemplo en esa época ya se hablaba del que el mercurio miente, ¿me cachai? El diario, el mercurio. Sí, ya se podía decir que el mercurio entonces mentía. Todas esas cosas, entonces yo intencionalmente armé una especie de bodegón, pero a mi manera, ¿me cachai? Claro. Con un papel de diario arrugado, que se vieran ciertos textos así de algún tema en particular. Un falso objeto encontrado. Claro, sí. ¿me cachai? Pero es que, lo que pasa es que ese tipo de cosas funcionan. Por ejemplo, ¿te acuerdas que yo te comenté cuando estábamos hablando de este tema de William Eggleston? William Eggleston también hacía fotografías así como del cotidiano, y tiene muchas imágenes así como el triciclo ahí como, ¿cachai? El triciclo solo, sin los niños, sin el niño, ¿cachai? O los zapatos debajo de la cama, ¿cachai? Claro. O abrir el freezer, ¿cachai? Y encontrar como, pero sacarla así tal cual, pues con todos los potes o las cajas y las bolsas congeladas, ¿cachai? Es que ahora lo que lo dice me encanta, ¿cachai? También así como tiene mucho sentido estético y créeme que ahí ahora, se apela mucho a la técnica también, porque depende de cómo la reveles, en qué formato lo hagas, va a tener una imagen como súper potente, y hay imágenes muy bacanas que podéis hasta poner en tu como decoración, ¿me cachai? Sí, o sea, de hecho él tenía, por ejemplo, bueno, acá hay unas lámparas, pero una de las fotos de Eggleston era un techo rojo, si no me equivoco, con una ampolleta así como colgando, ¿cachai? Claro. Y era eso, pero lo interesante eran como las líneas que se cruzaban, pero ese es un objeto del cotidiano, tiene un sentido, ¿cachai? Sí. O sea, en general los fotógrafos cuando se han dedicado a lo cotidiano, yo recuerdo, no sé si tú viste la obra de la Paola Caroca, cuando la expuso en el Museo Nacional, ella hacía fotos iba a casas de señoras, claro, que hay no sé, en algún cerro en Valparaíso, y les pedía permiso y fotografiaba, no sé, el mantelito con el florero, ¿cachai? El mantelito, claro, bordado crochet, tejido crochet. Sí, pues no, y la cosa arriba de la tele, ¿me cachai? Pues claro, como los adornos como típicos el elefante con el billete. Todo lo que todas las clases, o sea, todas las casas de clase media en general tenían, ¿cachai? Y era como muy interesante de revisitar, porque ella fotografiaba los veladores, fotografiaba, como dices tú, los muebles, pero claro, con una estética, pero es interesante, porque los fotógrafos como que lo hacen con un sentido, con una intención, y lo hacen porque como finalmente también algo. Como en el sentido del fenómeno sociológico o de cómo se construye una sociedad a través de sus objetos también, de la materialidad de esos objetos, del acceso a esos objetos también, porque tener ciertas tazas que todos tuvimos en cierta época, o tener esos vasos con los monitos plásticos, los animalitos alrededor, porque eran para los cumpleaños, ¿me caché? Yo estaba pensando esos de vidrio, ¿te acuerdas? Unos de vidrio que tenían como un estampado negro, que tenían también animales, que era una jarra con 6 vasos y que tenían animalitos también. No, o por ejemplo, que fue aquí no los zapencos. Sí, no, el Tupperware, me caché, que también, todo me acuerdo que un tiempo, que ahora ya todo pasó ahora el Pyrex o estas cosas más de otros materiales, pero hubo un tiempo que hacían hasta reuniones las señoras con los Tupperware. Eran las reuniones de me acuerdo, y eterno, ¿no? Y yo tengo todavía, mi mamá tiene unos sets de vasos con su jarro, con no sé cómo, que también eran modulares y eran como muy prácticos, ¿me cachai? Que son como innovadores con la época. Muy vivos, bonito, claro. Entonces tenían unos más delicaditos para niños, para no sé qué. Entonces, claro, es
identificarse con un periodo. Yo digo, no sé cómo en 20 o 50 años nos vamos a ver en Sí. ahora, ¿me cachai? Yo O sea, digo, ¿qué claro. va a ser lo que nos va a identificar? ¿Qué va a pasar como con todo este volumen de imágenes? Porque yo creo que también, bueno, hay una de las grandes diferencias quizás como en la época de la película y lo que pasa ahora es que, claro, las fotos que nos sacaban a nosotros cuando éramos chicos y el cotidiano de cuando éramos chicos quedaban en un álbum. Claro. Y ahí quedaban y tú, no sé, pues yo tengo 50 años y mis fotos están ahí todavía, ¿cachai? Sí, tienen 50 años en mi familia las fotos. Pero ahora como que da la sensación de que las imágenes pasan, o sea, yo las veo, ¿cachai? Reviso el feed de Instagram, por ejemplo, claro, y me aparecen las fotos que suben las personas a las que yo sigo y personas que no sigo también, que como que el algoritmo me las propone, y yo veo las fotos, ¿cachai? Las veo, le puedo poner me gusta porque a lo mejor alguna es interesante, porque, no sé, le tengo cariño a la persona, a veces, lo siento, voy a ser honesta, a veces le pongo me gusta porque le tengo cariño a la persona más que porque la foto me guste. Yo no pongo fotos si no me gusta. Y me da pena así como que no tenga nada, digo, ya, le pongo. Pero bueno, independiente de eso, esa cosa pasa, ¿cachai? Sí, y pasa y te olvidas para siempre. Entonces la foto ya empezó a perder totalmente el valor porque el volumen de imágenes es tanta. El tiempo que tú vas a estar como mirando la fotografía y como revisando la fotografía es mínimo, y el volumen de fotos que la gente sube diariamente, como decía, es tan alto que tiene ni un valor. Sí, pues. ¿Cachai? Es que eso se está produciendo porque la imagen ha perdido el valor. Porque es como una curva como, ¿cómo se llama? Descendente, pero después decreciente, en el sentido de como llega a un punto en el que todo tendencia, moda o lo que sea, llega a un punto y después empieza a decaer y claramente, como te digo yo, o como dices tú, tiende a desaparecer o perderse en esta inmensidad, en este mar, porque sí. como sabemos que el internet es una infinidad de cosas. Entonces, claro, siempre va a haber gente que va a rescatar un periodo, un fenómeno cultural, porque claro, yo a veces se hace ejercicio, lo veo en otros canales de YouTube o programas de televisión, incluso artistas que tratan de rescatar lo que pasó hace 5 años, 10 años, 20 años, como para entender un poco el fenómeno cultural, porque a veces uno es tan rápido en lo que vamos consumiendo cosas que no nos damos cuenta que hay cosas que pasaron hace 10 años. Imagínate, como yo pienso, estamos en 2026, el 2016 fue hace 10 años, y para mí fue ayer, ¿cachai? Entonces como... Sí. Imagínate, yo hace 10 años dejé de hacer clases, entonces es como un montón, pero y todo lo que aprendí en ese periodo, y han pasado muchas cosas entre medio, y lo que pasó antes también son un montón de cosas. Entonces como hacer esa curatoría de momentos, de elecciones, de cosas. No, y yo creo que igual todavía nos queda tiempo porque estamos yo siento que estos últimos años con la aparición o con el boom como de las redes sociales, porque al principio era igual medio más tímido, ¿cachai? Pero ahora yo siento que no logramos dimensionar en realidad aún cuáles son las consecuencias a nivel, digamos, de imagen, a nivel de discurso visual o incluso de la percepción que tenemos de nosotros mismos. Todo lo que va a influir las redes sociales y la cantidad de imágenes. Es que es como incluso yo quería como falta todavía tiempo para estaba como tratando de reflexionar sobre eso. Lo habíamos mencionado también fuera de la grabación, el hecho de que nosotros nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que aprender este nuevo lenguaje, ¿me cachai? El estar ahora frente a una cámara en un contexto distinto, sabemos, entendemos el fenómeno del audiovisual, pero es muy distinto estar en esta instancia como frente, ya después haremos otro análisis y todo eso, pero en el sentido de qué cosas son las que se consumen, porque también es como podemos decir cosas al aire y es como nunca ser famoso, que no es tampoco algo que busquemos, pero que no sea trascendente, ¿me cachai? Porque es una inmensidad, entonces ahí hay
otra vuelta más que se tiene que dar, que es como cómo te vendes, ¿me cachai? Cómo generas el marketing, porque te tiene que, ahora se habla mucho de la marca personal, ¿me cachai? Que un poco, porque para contar, aquí no estamos revelando ninguna infidencia, lo contamos en el piloto, esto es una instancia que abrimos también por una cosa de reposicionarnos y también entender estos nuevos códigos, ¿me cachai? Claro, no podemos ser artistas del siglo XIX encerrados en nuestro estudio haciendo fotografía y creyéndonos así grandes artistas porque nadie nos conoce. Estamos en una situación, digamos, social en la que si no te ven, no existe. Yo siento que nosotros de alguna manera tenemos esta presencia. Y escogimos como lo más seguro dentro de todo lo que podemos, como a lo que nos podemos adaptar mejor que sentarnos a conversar. Sí, pues no nos vamos a poner a bailar. Claro, pero es que a lo que yo voy es que puede ser porque hay, o sea, la cantidad de piezas audiovisuales que tú puedes hacer, reels o no sé, carrusel, todas las cosas que están absolutamente fuera todavía de mi... Sí, por nosotros el TikTok para mí es todo como muy ajeno, si bien tampoco vivimos debajo de una piedra y sabemos cómo funciona, la Sol tiene hijos, yo tengo sobrinas que también consumen, pero como te digo, yo pasa el fenómeno inverso porque la presencia de ellos en las redes es muy mínima. Por ejemplo, ni siquiera tienen foto de perfil, no suben, como caricaturas, como foto de perfil y no suben nada. Claro. Si yo quisiera espiarle su vida, no puedo porque no suben cosas, ellos consumen cosas. Porque ellos siguen a otros que tienen que yo creo que hay como creadores de contenido que hay de estos dos perfiles que quizás la psicología lo ha definido, que habemos gente exhibicionista y gente voyerista, ¿me cachai? Entonces hay quienes les gusta mostrarse y otros. Nosotros nos arrastraron un poco a esto, no digo nos arrastró la necesidad y las ganas de ganar lucas, ¿me cachai? Y de que nuestro trabajo de alguna manera se conozca, porque por algo hacemos fotos, o sea, y lo dijimos, no sé, creo que en el piloto o en nuestras conversaciones previas de cuando hablamos de qué es lo que vamos a hablar, de que uno hace fotos por una necesidad de ser visto, o sea, insisto, no somos artistas del siglo XIX, entonces si yo hago una imagen, yo hago fotos, me gusta que la gente las vea, me gusta que la gente opine, pero claro, tenemos nuestra formación es como de la foto perfecta, que también caemos en eso, ¿cachai? Como de que todo tiene que salir perfecto. Somos los fotógrafos que estábamos acostumbrados a controlarlo todo. Como que, y estamos en una etapa, en un momento en que ya cualquiera puede hacer fotos y la IA te la arregla y te las deja así, pero bacán. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a manejar herramientas nuevas y estábamos en esa dicotomía o en esa dicotomía, en esta disyuntiva, en el dilema de entrar o no a esta dinámica, porque si queremos de alguna manera competir con la misma, hay que entender esos códigos. Sabemos que los podcasts funcionan, sabemos que los reels dentro de ciertas plataformas funcionan, ¿me cachai? Entonces tuvimos que irnos adaptando también donde nos sintiéramos cómodos también, porque como hay cosas que probablemente no vamos a hacer nunca porque no nos sentimos cómodos, nos son muy ajenas, pero en otras cosas sí, conversar yo creo que lo hacemos siempre y ponernos frente a una cámara con un micrófono. Fue difícil, pero no tanto. Sí, yo creo que fue quizá orgánico que llegáramos a esta instancia, entonces yo creo que eso lo valoro de nosotros mismos también. En ese sentido, pero yo creo que eso más o menos como lo que engloba todo esto de la cotidianidad y de de la presencia de nosotros y la gente en general en las redes sociales, en esta nueva manera de ver el mundo, de qué es lo que compartimos, y de cómo el mundo, o sea, cómo queremos que el mundo nos vea, volviendo al inicio, a la frase. al título de este capítulo, que es cómo quiero que la gente me vea. ¿Qué es lo que quiero que reconozcan de mí? Claro. ¿Cachai? Ahora, lo peligroso de eso, o sea, no sé si peligroso, pero... Engañoso. Claro, es que yo puedo mostrar o sea, obviamente, uno siempre puede mostrar la cara más bonita, como decías tú, cuando uno abre una cuenta en estas aplicaciones de citas,
claro, tú puedes poner lo mejor de ti, ¿cachai? No vaya a poner la foto más fea, ¿cachai? No vaya a poner la foto, como decís tú, recién despertado, así como, Sí, no sé. o alguien que sea muy osado, porque en realidad uno ha visto de todo, pero en general... Ahora, si eres Henry Cavill, perfectamente puedes poner una foto recién despertado, y yo creo que hasta ese se pero aún despierta así bonito. lo han criticado ahora, que subió de peso y no sé. Yo digo, si la gente... no, sabemos que, que también como haciendo, linkeando con lo que estamos hablando, es como, también es... Los gustos van cambiando demasiado rápido en términos de lo que la gente consume. Hoy día algo es muy popular y todos quieren estar ahí, todos quieren hacerse esa foto, todos quieren estar en tal lugar. El chocolate Dubai, el estar en la foto en Nueva York, no sé... En las redes sociales es como todo ahora, que los niñitos están todos bailando para que el papá les regale entradas para láminas del álbum del mundial, ¿me cachai? Es como... Pucha, es que yo como que casi vivo debajo de una piedra, a ver ese. Sí, te voy a mandar para que te actualizas. No, pero es como, yo digo, un sinfín, y es como de fenómeno, porque yo digo, esto es lo que pasa en este lado del mundo, pero es... Todo el mundo está haciendo cosas de distintas, y claro, algunas se viralizan a nivel mundial, global, y otras claramente tienen una afectación más local, pero de cualquier forma, después mañana va a haber otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estabas haciendo, y te va a obligar a tener que hacer otra cosa para llegar a tener ese alcance. Entonces, ahí uno tiene que ver. En cuanto, yo digo, no es traicionarse a uno mismo, porque yo digo, nosotros seguimos siendo los mismos, pero es como aprendiendo este nuevo lenguaje. Yo creo que nunca hemos ni demonizado, ni sancionado ninguna forma, o sea, como los cabros jóvenes que bailen en TikTok y se hagan famosos y todo eso. Yo creo que es un fenómeno cultural que tiene que ser... aprobado por quien lo apruebe. Como te digo yo, que haya gente que celebre a una niña después que se hace más grande, y te digo yo, y tengo un alcance de millones de personas que la siguen simplemente por mover un poquito las caderas, ¿me cachai? Yo no sé qué es lo que realmente la gente hace para que la siga, porque yo digo, hay gente que baila de verdad, entrena baile, son modelos y son muy bonitas y todo. Entonces, entender el algoritmo es algo que, esa es la palabra que nunca mencionamos en todo esto, al algoritmo es algo que nos va a quedar como siempre difícil de entender, pero yo siento que estamos todavía muy inmersos. Uno no puede como analizar un fenómeno cuando estás dentro del fenómeno, sí. Y cuando el fenómeno todavía no ha decantado. Porque como que esto está, no sé si está creciendo, no sé si está en su punto más alto, no sabemos, claro. Porque todavía no ha pasado el fenómeno. Es que una vez se transforma demasiado claro, pero rápido. Una vez que pase el fenómeno, ¿cachai? Cuando, no sé, algo va a pasar, yo siento que cuando pasemos a una nueva etapa vamos a poder analizar este fenómeno del que estamos hablando ahora. Como Taylor Swift. ¿Estaremos vivos? Sí, no sé. Pero bueno, eso lo tendremos que ver quizá en una próxima temporada. Sí, pues. Porque ya ahora no. Eso era así como te va a ser lo triste y emotivo. Hoy día el último capítulo. Así que bueno, después más sorpresas y más cosas. Yo digo, ha sido una instancia bien interesante. Así que ya también pensamos hacer un episodio bonus track como resumen, que no vamos a hablar precisamente de fotografía, pero sí de la experiencia de eso. Así que los dejamos invitados para eso también. Gracias a todos los que nos han acompañado, los que nos van a acompañar en el futuro. Sabemos que tenemos alguien nos ve. Fieles que nos ven, nos a nuestros escuchan. Amigos de siempre, a los que nos apoyan también, claro. en la producción, como la Connie, que siempre está por ahí detrás de cámara. Así que nada, pues fue un gusto haber dado este paso, que yo siento que fue súper importante para nosotros, ¿no? Y un gusto haberles conversado. Sí, así que será hasta una próxima. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Debí sacar más fotos, un podcast sobre fotografía y otros rollos, junto a Sol Montero y Toto Álvarez, disponible cada semana por Spotify y YouTube.